¿Se acuerdan que ayer platicábamos de todas las cosas que Claudia Sheinbaum y que Morena han estado haciendo, que parece que no parece que nos están llevando a la misma situación que otros países en donde ya el socialismo ha sido implantado y donde ha fracasado? Bueno, México sí se está convirtiendo en una copia latinoamericana de Venezuela y Cuba. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el país se iba a convertir en otra Venezuela? Ya no es advertencia, es una descripción que cada vez es más exacta de la realidad. La ideología de los gobernantes que tenemos actualmente en México, con esa mezcla de populismo autoritario, de nacionalismo rancio, ranflón, el antiimperialismo cuando les conviene, el culto a la personalidad que les llegó desde Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúan con Claudia Sheinbaum, es la misma que hundió a Venezuela con Chávez y con Maduro, que mantiene a Cuba como un museo de la miseria desde 1959. No es ninguna coincidencia, es un método, es el mismo manual de cómo capturar el país desde adentro, usando la democracia como una escalera y luego quemándola. Primero engatusaron al pueblo con discursos de primero los pobres, programas clientelares masivos para repartir el dinero que no tenían y que tuvieron que pedir prestado, por lo que endeudaron al país, con una narrativa de víctimas eternas en contra de la mafia del poder, una narrativa que todavía hoy utilizan. Lo platicábamos hoy al mediodía por lo de Javier Milei, que dijo que hay unos ataques hacia su gobierno desde otros países socialistas, incluyendo México en la lista, y que Claudia Sheinbaum se tiró al piso. No, yo jamás diría eso, jamás me involucraría, vieja payasa, ya lo analizamos. Pero es exactamente lo mismo que hizo Chávez con el socialismo del siglo XXI. Es lo mismo que hizo el castrismo con la revolución. Ganaron elecciones legítimas y de ahí en adelante utilizaron el poder para destruir cada contrapeso que podía quitárselos. Se adueñaron del Congreso con mayorías aplastantes, compradas, gracias a la redistribución de los recursos públicos, a la debilidad de una oposición que se dividió, que se fragmentó, una oposición mediocre, como en México. Luego, le otorgaron superpoderes a las Fuerzas Armadas. Todos ellos les entregaron aduanas, puertos, aeropuertos, construcción de trenes, control de la seguridad, incluso los bancos del bienestar. Claudia Sheinbaum dijo que las Fuerzas Armadas van a seguir ahí. En Venezuela el chavismo convirtió a los militares en socios del régimen. En México Morena hizo exactamente lo mismo, solo que con más cinismo, porque mientras la violencia se dispara y los cárteles están operando impunemente por el país, los soldados están administrando aduanas en donde el huachicol fiscal y el contrabando crecieron bajo su vigilancia. Se aliaron con el narco, no es una acusación gratuita. Los senadores como Enrique Insunza, los gobernadores como Rubén Rocha Moya, la larga lista de funcionarios de Sinaloa y de cualquier otro estado que aparecen señalados por Estados Unidos por nexos con los chapitos lo demuestran. Pero el gobierno federal viene y te habla de paz, de abrazos, ahora de una cooperación selectiva, pero mantiene la estrategia que ha permitido que el crimen organizado se infiltre en las estructuras de poder. En Venezuela, el cártel de los soles involucró a los militares y a los políticos. En México es exactamente lo mismo, con nombres propios, con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa, con la Barredora, con el silencio de aquellos que prefieren no investigar demasiado para no manchar el proyecto. Cambiaron la Constitución a su antojo, destruyeron el Poder Judicial. Todos ellos lo hicieron. Y todos ellos lo hicieron con una reforma que convierte a los jueces en productos electorales. Eliminan la carrera judicial, debilitan el amparo. Esto no es otra cosa más que la ruptura del Estado de Derecho. En Venezuela hicieron exactamente lo mismo con la constituyente, con la captura de los tribunales. En Cuba jamás hubo independencia judicial real. En México, con Morena, el Poder Judicial pasó de ser un contrapeso imperfecto, pero contrapeso, a un apéndice del Ejecutivo y del partido, como lo podemos ver con el caso de Ernesto Rufo. La economía de México no ha colapsado del todo gracias a la vecindad que tenemos con Estados Unidos, al Tratado de Libre Comercio, pero lo que estamos viendo, los indicadores
del deterioro, ahí siguen. El crecimiento que va hacia abajo, una deuda que está creciendo en Pemex, en el gobierno, que sigue siendo un agujero negro, que se está tragando recursos públicos a lo bestia, que terminan con empresas pequeñas, medianas, porque las están asfixiando con mucha burocracia, con impuestos, con una preferencia por las empresas estatales, recuperadas como si fueran públicas del Estado. Crearon y reforzaron empresas estatales fallidas mientras están asfixiando al sector privado. Disminuyeron la clase media con inflación, salarios que están estancados, un modelo económico que premia la dependencia de las transferencias que vienen desde el gobierno. Exactamente el mismo camino venezolano. Primero redistribuyen, luego destruyen la capacidad productiva y después culpan al bloqueo externo o culpan a la derecha. Defendieron los gobiernos autoritarios. México con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ha sido un escudo diplomático para Maduro, para el régimen cubano, para Ortega en Nicaragua. Mientras el pueblo venezolano está huyendo por millones, los cubanos se tienen que lanzar al mar esperando no ahogarse y poder llegar a las costas de Florida. Los gobernantes mexicanos hablan de no intervención, de soberanía. Pero cuando les conviene, cuando se trata de consolidar el poder dentro de México, la soberanía del ciudadano mexicano no importa. Han politizado la educación, impusieron reformas electorales que acaban con la autonomía de los órganos electorales, avanzan en el control del discurso, han hecho intentos y tras intento para regular el derecho de las audiencias, de extender sus controles y sus tentáculos a las redes, a la prensa escrita. Y eso es el preludio de la censura. En Cuba y Venezuela no hay ningún debate libre. En México todavía lo hay, pero cada vez más acotado por la polarización, por las mañaneras, por la descalificación que sale desde el gobierno, por los insultos, las agresiones, por la captura de las instituciones. Los gobernantes mexicanos no son transformadores, son continuadores de un modelo autoritario de izquierda latinoamericana que ha fracasado en donde quiera que sea aplicado. López Obrador construyó el andamiaje con un discurso mesiánico, con la polarización de la sociedad, dividiéndonos entre chairos y fifís, capturando las instituciones. Y Claudia Sheinbaum se lo administra con técnica, con menos carisma, pero con la misma ideología. El Estado es dueño de todo lo estratégico. Y lo estratégico es todo. El partido se ha vuelto la única voz legítima del pueblo. Ahora sale el Morena a dar comunicados de prensa en lugar de la Secretaría de Gobernación. Todos los críticos de este sistema tan idiota nos hemos convertido en conservadores o traidores a la patria. Y el poder militar es un aliado indispensable. Y lo compraron con 86,000 millones de pesos que les dieron en fideicomisos y en las aduanas y con negocios y empresas. La diferencia con Venezuela y Cuba no es de la naturaleza, es de grado y de tiempo. ¿Somos iguales a Cuba y Venezuela? Sí. Somos iguales a Cuba y Venezuela. Pero México todavía tiene una economía más grande, una frontera con la potencia más poderosa del mundo, una sociedad civil que alcanza a resistir. Pero la trayectoria es exactamente la misma. El Senado está escondiendo estados financieros. Los senadores acusados de tener nexos con el narco cobran sin aparecer. Los organismos autónomos fueron acabados, diezmados, el INE debilitado, el Poder Judicial en proceso de captura. Y la respuesta oficial siempre es la misma. Es por el pueblo. Es la transformación. Son los críticos de la derecha, son los adversarios, son los opositores. Es la derecha internacional, maldita derecha internacional. Exactamente el lenguaje de Hugo Chávez, de Maduro, de los Castro. La eliminación abierta de los opositores todavía no se ha consumado del todo, pero el camino ya está sembrado. ¿Cuántos periodistas no han desaparecido? ¿Cuántos activistas no han desaparecido? Cuando el poder controla el Congreso
el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las aduanas, una gran parte de su presupuesto y del discurso oficial, la eliminación de la oposición ya no necesita de cárcel o de un exilio masivo. Basta con que los asfixies económicamente, con que los judicialices de manera selectiva. La descalificación mediática, el control de las reglas del juego electoral. México no es todavía Venezuela ni Cuba, pero con la ideología de sus gobernantes se parece cada día más. Y aquellos que los niegan, aquellos que justifican cada paso que han estado dando como si fuera necesario o democrático, son cómplices del proceso. Son los verdaderos traidores a la patria. El pueblo que fue engatusado con las promesas de una justicia social, que alguien me explique qué carajos es la justicia social, está recibiendo en su lugar, desde su casa, más concentración de poder, más militarización, más opacidad y una economía que está basada en el control político en lugar de la prosperidad real. Esa es la verdadera transformación que te están entregando. El lento, deliberado y cínico camino hacia una narcodictadura. Los responsables tienen nombre y apellido y también tienen un partido político.